santo eres, Señor. Primero quisiera comenzar compartiéndole First, I want to start by sharing que el estar aquí en este día that to be here today es una victoria. is a victory. El que me conoce, conoce mi forma de ser. Those of you who know me know how I am. Soy tímida, I'm very shy, pero sé que el Señor ha hecho cosas en mi vida but I know that God has done things in my life, y me ha permitido estudiar su palabra. and He has allowed me to study His Word. Y ese conocimiento que he adquirido, And that knowledge that I have acquired, creo que no es para dejarlo en un baúl olvidado. I think that it's not to keep it hidden and forgotten. Así que, hermanos, en esta hora voy a predicar la palabra del Señor para su gloria. So today I'm going to preach the Word of God for His glory. Amen. Le voy a pedir a mi pastor que me lleve en oración I'll ask my pastor to y a la lead me iglesia in que prayer, lo acompañe. and the rest of the church as well. Altísimo Dios y Padre celestial, Señor, te adoramos. Señor y de toda Thank you, misericordia, Lord Jesus. Padre, Te adoramos, gracias, te adoramos, Señor, Padre te mío, por honramos. tu palabra que nos anima, nos da vida, Padre Santo, tu palabra que nos enseña, que nos reangulle, tu palabra, Padre Santo, que fortalece nuestras vidas. En este momento pedimos, Señor, que tú uses a tu hija de una manera especial, Padre Santo, para hablarnos, Señor, para hacer nuestras vidas conforme a como tú quieras, Padre Santo. Hónrate y glorifícate, Señor, por medio de tu hija, en esta predicación de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. 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 En esta mañana estaré predicando bajo el tema enfoque. This morning I'm going to be preaching under the topic focus. Quisiera leerles el versículo principal de esta predicación y el siguiente se encuentra I'd like to read the principal verse that we're going to be using today, and it is found en Hebreos 12:2. in Hebrews chapter 12, verse 2. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. El tema de hoy será enfoque. And the topic of today is going to be focus. Quisiera comenzar en esta mañana dándoles la definición de la palabra enfoque. I'd like to start this morning by giving you the definition of the word focus. La palabra enfoque está formada con raíces latinas This word has Latin roots, y significa acción de dirigir la atención a un asunto o a un lugar en específico. and it is an action to direct the attention to a certain place or a specific place. Cuando decimos que es necesario enfocarse o la acción de enfocarse, quiere decir que vamos a una dirección o a una meta. When we're talking about focusing, it means that we're going into a direction of a goal, Que nos estamos organizando haciendo una buena planificación that we're organizing ourselves with a good planification o preparación para entender or a preparation to understand qué necesitamos para conquistar esa meta. what do we need to do in order to conquer that goal. En esta mañana quiero traerles varios ejemplos And this morning I want to bring a couple examples de objetos of objects que en nuestra vida diaria podemos utilizar that we can utilize in our daily lives, que nos ayudan a enfocar, and those will help us to focus. como por ejemplo los espejuelos. Like, for example, glasses, eyeglasses. Nos permiten que nos enfoquemos cuando ya nuestro ojo ha perdido la habilidad de enfocarse. The glasses allow us to be able to focus when our eyes have lost the ability to do so. O un microscopio. Or a microscope. Nos permite enfocarnos en cosas diminutas o que no podemos ver a simple vista. It allow us to focus on very small things that we are not able to see otherwise. Como último ejemplo, And like a last example, una cámara fotográfica a camera nos permite enfocarnos para tomar mejores fotografías. that allows us to focus better so we can take a photograph. En el día de hoy quiero hablarles un poco más And today I want to speak a little more del último ejemplo que es la cámara fotográfica. from the last example, which is the photograph.
Por ejemplo, una cámara fotográfica tiene dos formas de enfocarse. or the camera. The camera has two ways to focus. Lo hace de forma automática It does it in an automatic way, o lo hace de forma manual. or it does it in a manual way. ¿Qué quiere decir de modo automático? What does it mean when we say automatic way? En el modo automático, la cámara tiene todo el control In the automatic way, the camera has all the control de todos los aspectos de la fotografía. of all the aspects of the photograph. Controla la velocidad, It controls the speed, el balance, the balance, incluso el flash de la cámara. and also the flash, the camera flash. Mientras que el modo manual While the manual mode, nos permite a nosotros it allows us, escoger hacia dónde estará enfocada nuestra fotografía. and that will allow us to choose in which way we want to focus. Si queremos más o menos profundidad, If we want more or less density, si queremos una foto más clara if we want a more clear picture, o si queremos captar algún movimiento en específico. or if we want to capture a movement, a specific movement. Por ello, la forma manual This is why the manual way, es la forma precisa para fotografiar it is the precise way to take a photograph. y la que le permite al fotógrafo tener el total control And the way that allows the photographer to take control de hacia dónde se dirige su enfoque. to where its focus is going to be at. Asimismo, And in that same way, muchas veces en nuestras vidas there are many times that in our lives, decidimos encender ese botón we decide to turn on that button y ponerlo de forma automática, and put it in an automatic way que podría compararse al modo automático de la cámara de fotografía. that we can compare it to the automatic way of a picture, of camera picture. En otras palabras, permitimos que algo o alguna situación In other words, we allow that something or some situation a nuestro alrededor around us decida en lo que nosotros ponemos nuestro enfoque, decides on where we want to put our focus on, en donde empleamos nuestro tiempo, where we waste our time, en donde ponemos empeño or what things matter to us, o aquello a lo que decidimos darle importancia. or the things that we decide to give importance to. Vivimos en un mundo donde al ser cristianos We live in a world that being a Christian, somos los diferentes, we are different. somos los que no encajamos. We are the ones that don't fit. La misma palabra nos dice The word of God says en Juan 17:16, in John 17:16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. they are not of the world, even as I am not of it. Palabras de Jesús, quien aún viviendo en este mundo, The words of Jesus that even when he was living in this world, no se dejó influenciar por lo que el mundo ofrecía, he did not allow himself to be influenced by the word, what the word was offering him. porque él estaba enfocado en hacer la voluntad del Padre. Because he was focused in doing the will of God. Por eso constantemente la sociedad trata de quitarnos el enfoque This is why constantly society tries to take away our focus y trata de llevarnos a enfocarnos en otras cosas, and tries to bring us to focus in other things, en cosas pasajeras, in things that will pass, en el afán del día a día and in the distracting us in the day-to-day activities y en las cosas del mundo. and in the things of the world. ¿Y saben qué es lo más triste? And you know what the saddest thing is? Que muchas veces cedemos That a lot of times we give into it y terminamos desenfocados. and we end up not being focused. Y somos nosotros mismos los que permitimos que ese desenfoque ocurra. And it is ourselves that allows not to be focused in what we need to be focused on. Déjame decirle algo, iglesia. Let me tell you something, church. El enemigo no quiere que el cristiano se enfoque. The enemy does not want the Christian to focus himself, El enemigo no quiere un cristiano que esté firme. or a Christian that stands firm. El enemigo no quiere un cristiano que esté arduamente trabajando en la obra del Señor. The enemy does not want a Christian to be constantly working for the will of God, El enemigo no quiere un cristiano que camine en la voluntad y el propósito de Dios. or a Christian that walks in the will of God and the purpose of God. Claro que él no quiere eso. Of course, he does not want that. ¿Por qué, hermanos? Why, brethren? Porque un cristiano enfocado en Jesús, Because a Christian who is focused on Jesus, porque un cristiano caminado enfocado en hacer la voluntad de Dios because a Christian that is focused in doing the will of God y anhelando que el propósito de Dios sea realizado en su vida, and desiring that the purpose of God will be realized in their lives, es un cristiano poderoso en Cristo. as a Christian who is powerful in Christ. En el capítulo 12 de Hebreos, In Hebrews chapter 12, Hebreos 12:1,
Hebrews chapter 12, verse 1, comienza diciéndonos: it starts telling us, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw off everything that hinders and the sins that so easily entangles us, and let us run with perseverance the race marked out for us. Ahora vamos a considerar el trasfondo histórico. Now we're going to consider the context Vamos a considerar lo que estaba ocurriendo en la historia en ese momento. in a historic way. Let's see what was happening in the history at that moment. Recordemos que el libro de Hebreos fue escrito a personas que se encontraban en persecución, Let's remember that the book of Hebrews was written in a time when the church was suffering persecution, al haber abandonado el judaísmo y convertido al cristianismo. when they abandoned Judaism and came to Christianity. Y en este momento se temía que esas personas, And during that time, it was fear that those people, el miedo, fear, el sufrimiento suffering, o las situaciones que estaban ocurriendo or the situations that was happening at the los time desalentara, will bring discouragement, los hiciera perder el enfoque will make us lose their y focus, terminaran abandonando. and that they will end up abandoning God. Este versículo nos llama a despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia. This Bible verse is calling us to take off anything that is stopping us from doing the will of God. Aquellos que nos detienen enfocarnos en la meta, Those things that are stopping us from getting to our goal, sean miedos, whether it is fear sean preocupaciones, or worries sea desánimo, or discouragement sea cansancio or o tiredness sea falta de fe. or lack of faith. Debemos soltarlo para enfocarnos We need to let it go so we can focus en lo que está frente a nosotros. in what it is in front of us. Sabemos que cuando el atleta esté en la carrera, We know that when the athlete is running, debe enfocarse en el camino he needs to focus in the way y estar apercibido de los obstáculos que podría encontrarse. and be careful of the obstacles he may find. Porque si no lo hace, probablemente este tropezaría. Because if he doesn't do that, probably he could fall. ¿Y qué crearía esto? And what will this create? Que se atrasara en alcanzar el propósito, That he will delay himself from getting to the purpose. que para el atleta sería ganar la carrera. That for the athlete will be to reach the goal. Del punto de vista del cristiano, From the point of view of the Christian, comenzamos a perder nuestro enfoque we start losing our focus de muchas formas. in many different ways. Pero en esta hora But in this moment, quiero hacer mención de alguna de ellas. I want to mention a few of them. Comenzamos a perder el enfoque We start losing our focus cuando nuestras prioridades son las equivocadas. when our priorities are the wrong ones. Perdemos el enfoque cuando comenzamos a tener prioridades equivocadas en nuestras vidas. We lose focus when we start having priorities that are set in the wrong way in our lives. Cuando ponemos a Dios en un segundo plano. When we place God in a second place. Y cuando comenzamos a pensar en nosotros antes de que pensar en Dios. And when we start thinking about ourselves before we think about God. Y nos convertimos de modo egoísta, And we become selfish poniendo nuestras necesidades y anhelos antes when we put our desires before de la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para nuestras the vidas. will of God and what He wants for our lives. Comenzamos a desenfocarnos cuando no logramos entender And we lose focus when we don't get to understand que esta vida del cristiano that the life of a Christian estará llena de obstáculos que tenemos que sobrepasar. will be full with obstacles that we will need to overcome. En la vida tendremos momentos difíciles, In this life, we're going to have difficult times, situaciones inesperadas. situations that are unexpected. La misma palabra nos dice que tendremos aflicciones. The Bible itself says that we will have afflictions. Pero muchas veces en el momento But many times at that moment, no logramos entender el por qué tenemos que pasar por esos momentos de dificultad. we don't get to understand why we have to go through those difficult times. Pero Jesús nos dice a través de la palabra, But Jesus tells us through His Word, en Santiago 1 del 2 al 3, in James chapter 1, verse 2 and 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Recuerden que todo momento de dificultad
Remember that in every time of difficulty, todo proceso por el cual pasamos, any process that we go through, nuestras luchas, our struggles, nuestras tribulaciones, our tribulations, cada uno de esos momentos, every one of those moments, Dios los usará para glorificarse God will use them to glorify y himself enseñarnos algo que era necesario aprender en el propósito de nuestras vidas. and to teach us something that it was necessary for us to learn in our lives. Nos desenfocamos porque muchas veces nos distraemos con los obstáculos que encontramos en el camino. We lose focus because a lot of times we get distracted with what we find in the way. Sentimos que no podemos sobrepasarlos. And we feel like we cannot overcome them. Sentimos que es imposible superar esos problemas o situaciones. We feel like it's impossible to overcome those problems and difficulties. Pero debemos tener presente y recordar que para Dios no hay nada imposible. But we need to keep present and remember that for God nothing is impossible. Nos concentramos más en lo grande que es el problema We concentrate ourselves more in how great the problem is, y nos olvidamos de cuán grande es nuestro Dios. and we forget how great is our God. Jeremías 32:27 dice: Jeremiah 32:27 says, Y he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Sabemos que para nuestro Dios no hay nada imposible. We know that for our God there is nothing impossible. Perdemos el enfoque cuando comenzamos a confiar más en nosotros mismos que en Dios. We lose focus when we start trusting ourselves more than to God himself. La versión del lenguaje actual lo dice de la siguiente manera. And a different version says it this way. En Proverbios 3 del 5 al 6. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. In all your ways submit to him and he will make your path straight. En este momento quiero hacerles un pequeño testimonio At this moment I would like to give you a testimony que nos sucedió a mí y a mi familia, that happened to me and my family. que tiene que ver en el momento en que nos desenfocamos. That it has to do with the moment when we lose focus. Las personas que nos conocen The people who knows us, saben que vivimos en un apartamento. they know that we live in an apartment Es pequeño para nosotros and it's small for us. y desde hace un año mi mamá vive con nosotros. And since a year ago my mom has been living with us. La desesperación The desperation se apoderó de nosotros took control over us y nos llevó a desenfocarnos. and it took us to lose focus. El mercado nos decía que las casas seguirían subiendo de precio. The market was telling us that the houses were just, the price of the market was just going up. En el área donde queríamos comprar no había nada. And in the area where we wanted to buy, there was nothing found. Entonces encontramos una casa Then we found a house a mucha distancia, very far away. lo que cambiaría nuestra vida por completo. A thing that will change our lives completely. Pero la desesperación nos llevó a tomar esa decisión. But desperation took us to take that consideration. Firmamos un contrato. We signed a contract, Escogí los gabinetes. and I chose the cabinets. Escogí la pintura. I chose the painting, Y todo parecía que iba fluyendo. and everything seemed like it was flowing. Pero en ningún momento But at no given time, me puse a pensar si eso era lo que Dios quería. I thought if that was, or reflected to see if that was what God wanted for us. Porque esa desesperación, Because that desperation, porque esa necesidad because that need me llevó a desenfocarme took me to lose focus de lo que Dios tenía para mí. on what God had for me. Así que So then, un día en la iglesia one day here at church, no podía parar de llorar. I couldn't stop crying. Y todo lo que venía a mi mente And everything that was coming to my mind, era el propósito por el cual Dios nos permitía estar en esta iglesia. it was the purpose for which God allowed us to be in this church. Las cosas que Dios estaba haciendo en mis hijos. The things that God was doing through my children. Las cosas que Dios estaba haciendo en mí. The things that God was doing in myself. Mi familia en la iglesia. My family in church. Y no podía, y seguía y lloraba con un dolor profundo. And I continued to cry and cry deeply within my heart. Y el Señor ponía en mi corazón que yo estaba tomando la decisión incorrecta. And God placed in my heart that I was making the wrong decision Porque yo me había desenfocado. because I had lost focus. Pero ¿saben qué? But you know what? Estaba a tiempo. I was still on time. Dios me dio la oportunidad God gave me the opportunity
y cancelé ese contrato. and I canceled that contract. Con eso vinieron consecuencias And with that came consequences económicas. economically. Pero la paz que Dios nos da, But the peace that God gives us, la voluntad de Dios para nuestras vidas the will of God for our lives, y nuestro propósito en Dios and our purpose in God, son mucho más importantes que las cosas materiales. it is more important than the material things. Amén. Amen. Seguimos con la predicación. And we'll continue now. Perdemos nuestro enfoque cuando permitimos que el desánimo tome lugar en nuestra vida. We lose focus when we allow the discouragement to take place in our lives. El desánimo nos afecta espiritualmente. Discouragement will affect us spiritually. Y esto viene cuando estamos más enfocados en nosotros mismos antes que enfocarnos en Dios. And this comes when we are focused more in ourselves than in God. Perdemos el enfoque cuando nos dejamos llevar We lose focus when we allow us to be guided por la rutina, by the routine cuando nos dejamos llevar por lo ajetreada que es nuestra vida. or how busy our lives are. Nos afanamos en el día a día, We get busy in the day to day, olvidando en quién debemos tener la mirada puesta. forgetting and where we need to have our focus on. Hermanos, si les dijera que mencionaran If I would tell you to mention un ejemplo de la palabra de Dios, an example in the Word of God de alguien que se desenfocó of someone who lost focus por lo afanado o afanada for how busy que estaba, he or she was, sé que la mayoría, si no todos, I think that all of you, or some of you, or maybe all of you, contestaríamos Marta. will answer by saying Martha. Lucas 10:40 Luke 10:40 dice, says, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te ha cuidado de mí que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. but Martha was distracted by all the preparations that she had to make. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. And Jesus answered, Maria has chosen the best place. La palabra nos dio el ejemplo de cómo el afán y el ajetreo The Word of God is giving us the example how being busy and distracted pueden desenfocarnos y no dejarnos ver lo que está frente a nosotros. can make us lose focus and not concentrate on what's in front of us. A no realizar lo que realmente es importante. And not to do what is really important. Cuando permitimos que las situaciones externas a nuestro alrededor nos afecten, When we allow the external things that are surrounding us affect us, cuando la situación en el trabajo nos hace estar cargados, or the situations at work make us feel the heaviness cuando la situación con los hijos nos hace estar tristes, of the situation, or the situations with the children make us sad, cuando la situación en nuestros matrimonios nos acongoja, or when the problems in our marriages are making us sad, o la situación con el hermano en la iglesia te haga pensar en dejar de congregarte. or maybe a situation with your brother or sister in Christ make us feel like you shouldn't come to church, Y estés desenfocado por lo que está sucediendo alrededor de tu vida. and you may be losing focus for what is around you. Recuerda que no tenemos razón para desenfocarnos. Remember that we don't have a reason to lose our focus, Porque lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz because what Jesus did at the cross, no se compara con ninguna situación que podamos pasar. it is not compared with any situation that we may be going through. Hebreos 12:2 dice, Hebrews chapter 12 verse 2 says, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Hermanos, quiero exhortarles Brethren, I want to exhort you a que apartemos nuestra mirada
to take your focus from de cualquier cosa que que nos desenfoque del propósito de Dios. of anything that is making you lose the focus from the purpose of God. Y que comencemos a enfocarnos en Jesús. And that we start focusing in Jesus. Jesús es el autor de nuestra fe Jesus is the author of our faith y el único perfecto ejemplo de cómo es vivir una vida con fe. and the only example on how to live a life by faith. Jesús es el consumador de la fe. Jesus is a consumer of our faith, Él no solo comenzó la carrera, and he just not just started the walk, sino que también la terminó. but he also finished it. Y la terminó de una forma victoriosa. And he finished it in a victorious way. ¿Por qué? Why? Porque Jesús estuvo enfocado Because Jesus was focused en cumplir el propósito y la voluntad de Dios. in the fulfillment of the will of God. Mantuvo su mirada fija en la gloria venidera. He kept his eyesight focused in what was to come, Soportó las ofensas por nosotros. and he took all the offenses for us. Y ahora se encuentra al lado del Padre en los cielos. And now he's at the right hand of God in heaven. No permitamos que nuestra opinión, Let's not allow our opinion el cómo nos sentimos and how we feel o las situaciones que nos rodean of the situations that Oh. surround us, o por lo que estamos pasando or maybe for what we're going through, nos nublen la razón cloud our reasoning y nos lleven a desenfocarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. and take us to lose focus on the things that God has for us. Si comenzamos a actuar erradamente, If we start acting in a wrong way, si comenzamos a perder el enfoque, or we start losing our focus, comencemos a mirar al Señor. let's start looking at Jesus. Comencemos a mirar hacia la cruz. Let's start looking at the cross. Comencemos a mirar al ejemplo perfecto que fue Cristo. Let's start looking at the greatest example that was Jesus. Enfoquémonos en hacer la voluntad de Dios. And let's focus ourselves in doing the will of God. Enfoquémonos en que Dios cumpla su perfecto propósito con nosotros. Let's focus in that God will fulfill his perfect plan and purpose for our lives. Porque ahí Because it is there es que está nuestra esperanza y nuestra salvación. that our hope and salvation is found. Hasta aquí esta parte y que el Señor les bendiga. Until here this Friday, may God bless you. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestra hermana Brenda Liz. Pido a la iglesia que nos pongamos de pies. Let's stand, church. El Señor nos ha dado una palabra y yo quiero que meditemos en la palabra que hemos recibido. Let's meditate in the words that we have received today. En estos días yo estaba estudiando la Biblia A couple of days ago, I was studying the Bible, y empecé a estudiar un tema and I started studying a topic. y yo titulando ese tema quizás para un futuro mensaje And I gave it a title maybe for a future message. y llamé y titulé ese mensaje distracción. And I titled that message Distraction. Y hoy la hermana nos predica enfoque. And today our sister preaches under the topic Focus. Amado, la verdad es, amado, que muchas veces estamos desenfocados, The truth is that many times we lose focus, distraídos distracted por las circunstancias de la vida, by the circumstances of our por lives, los problemas que surgen, because of the problems that come, por las cosas que suceden en la cultura. or the things that happen in the culture. A veces estamos demasiado desenfocados. Sometimes we just lose complete focus. Y nos olvidamos que si estamos aquí es porque Dios tiene un propósito. And we forget that if we are here, it's because God has a En purpose. su plan redentor divino para con nosotros, And His divine plan for us, su gran esquemático, His great schematic, Dios tiene un plan y propósito para cada uno de nosotros. God has a plan and purpose for every one of us. Pero qué triste es, amados, que no cumplimos con ese propósito porque estamos distraídos. But how sad it is that we do not fulfill that purpose because we are distracted. Y es posible que estemos enfocados en unas cosas, And it is possible that we are focused in certain things. pero cuando estamos enfocados en lo que no debemos estar enfocados, But when we are focusing what we should not be focusing eso on, se llama distracción. that is called distraction. Distracción. Distraction. Y amados,
a veces cuando estamos distraídos, enfocados en lo que no tenemos que estar enfocados, tomamos las decisiones que no debemos de tomar. And many times when we are distracted, we end up taking the decisions that we shouldn't have taken. Muchas veces Many times. tenemos que enfrentar las consecuencias de las acciones que tomamos. We need to now go through the consequences of the actions that we took. La predicadora nos dice en este día, The preacher told us today, para no tener que enfrentar esas consecuencias, so we don't have to confront those consequences. mejor es que nos enfoquemos en Dios, It is better to focus on que God, nos enfoquemos en su palabra. that we focus in His Y es word. posible que tengamos necesidades. And it is possible that we may have needs. Todos tenemos necesidades. We all have needs. Pero Jesús dijo, But Jesus said, ¿qué dijo? what did He say? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Enfoquémonos primeramente en Dios, en las cosas de Dios. Y si hacemos eso, ¿qué va a pasar? Todo lo demás vendrá por añadidura. Jesus says, seek the kingdom of God first, and then everything else will come, will be added. Jesús nos promete, Jesus promises, enfócate en mí primero focus yourself on me y first. todo lo demás que tú tengas necesidad, And all the rest of the things that you have a need for, yo me voy a encargar. I will take care of it. Pero si tú buscas las añadiduras primero But if you are looking for the extras first, y me pones a mí en segundo plato, como dijo la and predicadora, you place me in a second place, like the preacher said, entonces, then cuando las cosas no te salgan como deben salir, when things don't come out the way they should have, la única persona que tienes que culpar es a ti mismo. or you thought they would, the only person you need to blame is yourself. Pero gracias a Dios que Dios siempre llega a tiempo. But we thank God that He's always on Y time. nos da una palabra para recordarnos que debemos de enfocarnos en Él. And He gives us a word to remind us that we need to stay focused on Him. Cuando la iglesia está desenfocada de Dios, When the church is distracted, la iglesia está indiferente a las cosas de Dios. the church is indifferent to the things of God. Y por eso muchas veces es que cogemos la dirección que cogemos porque estamos desenfocados. And that's why sometimes we take the direction that we take because we have lost focus. Le pido, amados, que mientras nos cantan, nos ministran con un cántico, I'm going to ask you that while we sing a song, que tomemos unos minutitos. that will take a few minutes, Allí mismo usted cierre sus ojos right there where you are, that you close your y eyes analice su vida. and that you will analyze your life Analice su enfoque. and that you will analyze your focus Analice la dirección que usted está tomando and the direction that you are taking, y se pregunte, and ask yourself, ¿verdaderamente estoy enfocado en Dios? am I really focused on God? ¿Estoy enfocado en su plan para conmigo? Am I really focused in His plan? ¿Verdaderamente estoy towards me? enfocado en sus propósitos? Am I really focused in His purpose? ¿O estoy demasiado tan enfocado en lo mío que no Or- estoy interesado en lo de Dios? Or am I so focused in my own things that I'm completely ignoring? Así que, amados, His will. tomemos este momento, Let's take this time, brother. analicemos nuestras vidas Let's analyze our lives. y si encontramos que estamos desenfocados, And if we find ourselves being unfocused, le or pido que en ese not momento focused, usted hable con Dios I'll ask you at that moment to speak to y dile: God Dios, and tell Him, God, enfócame. help me get focused. A veces la cámara de la iglesia se sale fuera de enfoque There are times that the church camera loses focus. y a veces que hay que manejar el enfoque. And we need to manage the focus. Y muchas veces nosotros nos desenfocamos And there are times that we lose focus as well. y necesitamos que Dios nos enfoque. And we need God to bring us to Y por eso hay focus. veces que Dios tiene que traer situaciones difíciles. And that's why sometimes God has to bring difficult situations A veces que Dios tiene que traer problemas or bring problems para enfocarnos. to focus us. Porque mientras no tengamos problemas, Because while we have no problems, estamos bien, we're fine, buscando lo nuestro, seeking our own things, descuidando a Dios.
and completely ignoring God, descuidando su plan, ignoring His plan, descuidando su propósito, ignoring His purpose, descuidando nuestra vida espiritual, and even our own lives, descuidando la oración, prayer, descuidando el estudio de la palabra. and the study of the Word. Pero cuando viene el problema, But when the problem ay, comes, ay, 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 ahí es cuando oramos. it is there when we pray. Ahí es cuando nos enfocamos. It is there when we get Ahí es focused. cuando buscamos de Dios. And when we seek God. Así que, amado, si usted no quiere tanto problema, So, brother, if you don't want so many problems in your lives, enfóquese, oh, let's get focused. enfóquese. Analizamos Focus nuestras vidas, yourself. nuestras nos ministran con cánticos. Let's analyze our lives while we sing a song. Aleluya. Te adoramos, Jesús.